Hola cinéfilos, bienvenidos. Hoy vamos a platicar de una película de 1981. Se trata de Raiders of the Lost Ark, conocida en México como Cazadores del Arca Perdida y en otros países de habla hispana como En Busca del Arca Perdida, del director estadounidense Steven Spielberg, con Harrison Ford protagonizando como el legendario Indiana Jones. Notarás que en este canal he mencionado y mencionaré con cierta frecuencia a Star Wars. Esto es porque creo que no podemos negar que por lo menos a finales de los 70s y hasta mediados de los 80s, esta película fue referencia para juzgar o comparar cualquier otra película, sobre todo del género fantástico. Aclarado esto, nuestra película de hoy, tal como decía la publicidad de aquellos años, nos llegaba de los creadores de Jaws, o sea, Tiburón, Star Wars. Esa frase publicitaria distaba de ser vacía, ya que ambos cineastas, Spielberg y George Lucas, amigos y compañeros de lo que era cinematográficas, se encontraban en su apogeo creativo, y cada uno aportó lo mejor de sí mismo. Lucas como escritor y productor visionario, y Spielberg con su gran talento en la narrativa cinematográfica, inspirados en las viejas series de aventuras en lugares exóticos que se proyectaban en las matinés, e incluso, aunque no lo creas, en los cómics de las patoaventuras de los años 50, los dos compadres revitalizaron este género, con elementos de producción de primera, desde el diseño de producción, los efectos visuales y de sonido de última tecnología, hasta la icónica música de John Williams. Todo ello convierte a Raiders en una de esas películas que deben verse al menos una vez en la vida. Como ya sabes, mencionaré algunos ligeros spoilers, así que si por alguna extraña razón no la has visto, te sugiero que corras a verla y regreses. Bien, debo decir que yo no vi Cazadores del Arca Perdida en el cine, sino en video, y hasta el año 83, es decir, 2 años después de su estreno. Tendría yo entre 11 y 12 años de edad. En esa época iniciaba un concepto de negocio que se llamaba videoclubes, y no eran las grandes cadenas como Videocentro o Blockbuster. Este videoclub era un negocio particular, donde comprabas una membresía por una cuota única. Se me ocurre pensar que de unos $80 actuales, sin ninguna otra renta más. Y te prestaban todas las películas que tú quisieras. Te podías llevar 2 o 3 para el fin de semana, las devolvías y te llevabas otras, pero bueno, ya esa es otra historia. De Los Cazadores tenía yo expectativas razonablemente altas, pues ya había visto algún tráiler en la tele y alguna referencia de mis amigos, y de todos, al parecer, era yo el único que no lo había visto. Cuando finalmente la renté, recuerdo que al principio del cassette había un tráiler de una película que se llamaba Indiana Jones y el Templo de la Perdición, estreno en 1984. La secuela ya estaba preparada. Creo que Cazadores cumple con creces aquello de que toda buena película te debe atrapar durante los primeros minutos. La secuencia inicial de la captura del ídolo dorado en las selvas de Sudamérica fue sencillamente fabulosa. A esa edad tenía yo muy claro cuando las escenas de acción en una película eran exageradas o absurdas. Está bien bañada, decíamos en Monterrey, pero esta estaba tan bien hecha que le perdonabas todo. Las tarántulas, las trampas mortales, la roca gigante. La clave fue que Spielberg nos muestra un héroe empático, seguro de sí mismo, que se ensucia, que se emociona al encontrar el tesoro y que no se amedrenta con nada. Y con esos elementos tenemos para unirnos a sus aventuras, por bañadas que estén. Después vi otro rasgo inesperado de Indiana. No es solo un burdo hombre de acción, es un profesor, un académico de amplios conocimientos. Esto le da una dimensión extra al personaje, igual una combinación exagerada, pero esta película de algún modo lo hace creíble. Al viajar a Nepal, conocemos a Marion, el interés romántico de Indiana, que dista mucho de ser la delicada damisela en peligro. También conocemos al villano, de nombre Todd, muy caricaturizado, pero terriblemente efectivo. La escena donde se quema la mano con el medallón, inolvidable, hizo que se me erizara la piel. Hubo una secuencia que es una de las más tranquilas y contemplativas, pero que para mí, junto con la secuencia del ídolo en Sudamérica, representa uno de los puntos más altos de esta película. La habitación del mapa, que es donde se encuentra la maqueta de la ciudad y que da la localización exacta del arca, es descubierta por Indiana, que solo lee unos jeroglíficos, coloca el cetro de Ra en su posición y espera
inmóvil, que salga el sol. La emoción del personaje, en ese momento a solas, sin decir una sola palabra, sudando por el calor y la tensión, la polvorienta ambientación y la poderosa música, me hicieron sentir que el descubrimiento arqueológico lo estaba realizando yo. Otros grandes momentos, como la cobra en el Pozo de las Almas, Todd y su original forma de cuidar su atuendo, Marion y las momias, y la pelea con el gigantón al pie del avión en funcionamiento, aunque suene a cliché, me tuvieron con los ojos y oídos clavados a la televisión. Acuérdate que era video, no cine. Y después llegó la gran e implacable secuencia de acción, la persecución del camión. El arca perdida va en ese camión e Indiana trata de recuperarla a toda costa. El increíble trabajo de los dobles de riesgo verdaderamente me dejó con el ojo cuadrado, con esas acrobacias en vehículos a alta velocidad. El momento esperado. El arca se abre. Aun cuando todas las secuencias de acción de la película eran ciertamente exageradas, se mantuvo en todo momento un cierto tono semirrealista. Hasta ahora. Los poderes del arca no eran una leyenda. Se quedaron para siempre impresas en mi memoria las terroríficas y sobrenaturales imágenes de la forma en que terminan los villanos, víctimas de su propia ambición. El constante juego de toma y daca entre Indiana y sus oponentes y el irónico final, en el que nadie gana, excepto el sistema, me dio una perspectiva diferente a la clásica del bien contra el mal a la que estábamos acostumbrados los chicos de mi edad. Con mis expectativas superadas, terminé la aventura. Al revisitar esta película con los años y haciendo a un lado el obvio envejecimiento de las técnicas utilizadas, me doy cuenta que Raiders no es más que una caricatura, una aventura sumamente fantasiosa y exagerada, cuyo único fin es el entretenimiento al más puro estilo Hollywood. Sin embargo, esta apreciación la hago en el mejor sentido de la palabra, pues es una película tremendamente divertida, que se nota fue hecha con amor por sus creadores, poniendo toda la carne al asador, con el fin de tener la película ideal que ellos hubieran querido ver en su infancia, y que a su vez nos la transmiten a nosotros, atrapándonos y creando nuestras propias influencias. ¿Viste esta película como yo, en tu niñez o temprana juventud? ¿Qué experimentaste? Deja tus comentarios, y si te gustó este espacio, danos un like y suscríbete. Hasta la próxima. Agarra tus palomitas y ¡corre película!